Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El Dios de paciencia, consolación y esperanza nos llena de gozo y paz. Nosotros creo que en la totalidad de las personas que me escuchan, hemos pasado y pasamos por situaciones complejas y difíciles, y en esos tiempos nuestros sentimientos y nuestras emociones sufren pruebas. Algunos las superan, otros decaen y complican sus situaciones, además con su aspecto emocional y psicológico. Pero la palabra nos habla de un Dios de paciencia, nos habla de un Dios de consolación, nos habla de un Dios de esperanza. ¿Por qué es necesaria esta paciencia, esta consolación y esta esperanza? Porque sin esas tres cosas, nosotros no podremos estar en gozo y no podremos estar en paz. Y hemos hablado en otras semillas y lo recordamos hoy. Si no podemos estar en paz, si no podemos estar en gozo, si no podemos estar en el contentamiento a pesar de las circunstancias, la bendición no fluye. La conexión con el Espíritu Santo se pierde. Nos desenfocamos de la situación en la que nosotros debemos estar para que las soluciones y la bendición y la guía del Espíritu Santo opere en nosotros. La palabra nos recuerda que este tipo de circunstancias la vivió Cristo Jesús y Él nos da el ejemplo, y por eso en la palabra en Romanos 15:3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Quiere decir que Cristo también pasó por esas situaciones. Fue ofendido, fue agredido, fue golpeado, fue humillado, fue maltratado, fue crucificado y fue muerto en la cruz. O sea, no podemos hablar de un Cristo ajeno a nuestros sufrimientos y a nuestras circunstancias a través de la vida. Por eso la palabra nos enseña que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino un sumo sacerdote que, habiendo pasado y habiendo sido probado en todas las circunstancias como nosotros, tiene misericordia de nosotros porque nos entiende. Entonces, la palabra nos ayuda y nos dice, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, aquí aparecen esas tres palabras, pero aparecen en un contexto en el que claramente, ¿sí?, se nos dice que las Sagradas Escrituras, que la Biblia se escribieron para enseñarnos, se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí?, a fin de que por la paciencia y la consolación que da el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, si nos preguntamos de dónde viene la esperanza viene del conocimiento de la palabra del Señor, y ese conocimiento nos habla de las promesas, de las bendiciones, de lo que Dios nos prometió. Habla de todas esas cosas que quizás los héroes de la Biblia padecieron y sufrieron, pero que al final triunfaron porque confiaron en el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de entender las Escrituras y que esa paciencia y esa consolación de las Escrituras nos dé esperanza, nos está certificando nuevamente que es necesario que nosotros conozcamos las Escrituras. Nosotros deseamos tener esperanza, entonces debemos conocer las Escrituras, porque dice la palabra que las Escrituras nos dan paciencia y nos dan consolación, y a través de esa paciencia y de esa consolación tendremos esperanza.
Nosotros vivimos en un mundo donde en todos los medios de comunicación, en todas las formas escritas, habladas, en todas las formas en las que nosotros podamos comunicarnos, encontramos una manera que se llama desinformación. ¿Qué está haciendo esa desinformación? Creando un ambiente de miedo. Está creando un ambiente de falta de esperanza, de falta de confianza, de falta de visión de un futuro. Eso no hace más que hacer un caldo de cultivo para que las emociones sean manejadas por el enemigo y entremos en caos, entremos en la anarquía, no solamente de nuestra vida personal, sino de nuestra vida social. La palabra también me dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra en este caso? Que Dios es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Y esa paciencia y esa consolación que viene por las Escrituras, que viene por Dios y que nos da esperanza, también nos tiene que hacer unánimes como hijos de Dios y unánimes como iglesia en un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? El sentir de la esperanza, el sentir de la confianza, el sentir que tenemos un Dios que a través de la Biblia nos enseña a tener esperanza para nuestra vida. La palabra está siendo clara y definida. Está siendo clara en el sentido de decirnos que debemos conocer la palabra. Que a través de la palabra que fue escrita para que nosotros aprendiéramos, recibiremos paciencia y consolación. Y a través de esa paciencia y consolación tendremos esperanza. Y entonces tendremos una iglesia, unos hermanos que estamos en el mismo sentir según Cristo Jesús. Porque tenemos esperanza, porque tenemos confianza, porque tenemos fe en el Señor. Y la palabra nos dice en el versículo 6, Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gozo, la esperanza, la alegría, el estar en la estabilidad emocional que nos da el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque ahora tenemos esperanza, nos permite también ser agradecidos con el Señor. Y entonces, con esos que tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo espíritu en Cristo Jesús, podamos alabar, adorar, agradecer al Señor, unánimes en una sola voz, para poder glorificar al Señor. Si nosotros algo tenemos que hacer en nuestra vida natural, es glorificar al Señor, alabar al Señor, reconocer al Señor, saber que Él está en control de todas las cosas y agradecerle específicamente en este caso que nos da esperanza y que nos da a través de las Sagradas Escrituras la paciencia y la consolación para tener esperanza. Pero la palabra también dice en el versículo 13 de Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros encontramos aquí que tenemos un Dios de paciencia, un Dios de consolación, un Dios de esperanza, ¿sí? Y ese Dios, a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, nosotros alcanzaremos a abundar en esperanza. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo. Si algo nos hacía falta, Dios determinó que el Espíritu Santo también nos ayudara a tener esperanza. ¿Con qué propósito? De estar en paz, de estar en gozo, de estar en alegría, de estar en contentamiento. ¿Por qué debemos estar en gozo, en paz, en alegría, en contentamiento? Porque nosotros debemos estar en la actitud correcta en todo momento, a pesar de las circunstancias, para que
las soluciones que nos traiga el Espíritu Santo lleguen a nosotros y las bendiciones también fluyan en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.